bien, ese invitado de esta noche está cumpliendo su palabra de hace 2 días de estar acá con nosotros, Raúl Risco, que hoy es periodista independiente. ¿Conforme con la presentación o alguna queja, verdad? Conforme. Tenemos derecho a todo. Conforme, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Cómo no. Y nos acompaña Normando Hernández, director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que es uno de los expresos del grupo de los 75, uno de los más conocidos, de los más combativos, que coincidió en prisión con Raúl, ¿no? Bienvenido al programa. Buenas noches, Cao, y bueno, aquí estamos a tu disposición. Cómo no. Vamos a empezar, por supuesto, que lo más interesante, al menos para mí, me imagino que para el público, es todo este arco biográfico, ¿no? De ser teniente coronel, llegó a ser teniente coronel, aunque en la foto me parece que está de mayor, ¿no? Era mayor en ese Está de mayor en ese momento, veterano de la guerra de Angola, formó parte de, oficialmente, ¿cómo es que se llama? El sistema carcelario en Cuba, Sí. ¿no? Y luego vas a la misma cárcel donde trabajaste como prisionero. Y ahora llevas que casi 14, 15 años. 14 años, más de 14 años, algo más allá de 14. Y estuviste preso 4. 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses. No, ningún preso que le quiten ni un mes, ¿no? Porque se sufre hasta el último, hasta el último minuto. Cuando te ves, mi primera pregunta, en esa foto, ¿no? Con el uniforme del ejército castrista que hoy repudias, ¿cómo te ves? ¿Cómo lo analizas? Bueno, imagínate, Cabo, en ese momento yo tenía tan solo 31 años de edad. Como se ve en la foto, era mayor de la Fuerza Aérea. ¿Eras piloto? Paracaidista. Y jefe de operaciones. En ese momento era jefe de operaciones de una unidad aérea en la Escuela de Aviación de San Julián. ¿Qué edad tú tenías cuando llegó al poder Fidel Castro? Bueno, yo tenía tan solo 4 años cuando... Solo 4 años, o sea que tú eres parte del hombre nuevo. Del hombre nuevo. Del hombre nuevo, ¿no? Y cuando llegaste a la escuela por primera vez, ya la foto de Fidel Castro estaba ahí colgada, ya, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y te hicieron jurar pioneros por el comunismo, seremos como el Che, etcétera, etcétera. O sea, ¿nunca dudaste del sistema? No. Mira, y quien te diga que ha tenido un tránsito en la vida como la mía, que dudó en un momento del sistema, hasta que no se es maduro y no se empieza ya a pensar por sí mismo, no te está diciendo verdad. En primer lugar, el adoctrinamiento del sistema educacional cubano comienza precisamente ahí en la escuela primaria. Para mí, lo mejor que había en el mundo era precisamente el sistema socialista que Fidel Castro, o el supuesto sistema socialista que Fidel Castro había implantado en Cuba a partir del año 1959, y como tal me eduqué, o me educaron con esa mentalidad, y comencé a transitar por los diferentes niveles escolares hasta llegar a la escuela de Camilitos de Camagüey, donde luego de estar 3 años me envían a estudiar a La Habana, a la escuela de cadete Antonio Maceo. Y es ahí precisamente en el año 1975 cuando intervienen las fuerzas sudafricanas en Angola, o sea, atacan por el frente sur. O sea, tú eres de los primeros, de los que van el mismo 75 a Angola. Yo llegué el 3 de diciembre de 1975. Y fue considerado tan heroico tu actuar allí que tengo entendido que el propio ministro, en este caso sería Raúl Castro, ¿no? No, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa te regala una pistola en el combate del día 15 de febrero del año 1976. Precisamente me destaco en una exploración que había hecho y posteriormente en el combate, y me premia el comandante María Toña Pedradelé, que era en aquel momento el ministro de Defensa de Angola, me premia con una pistola Luger. Que te permitió llevar a Cuba. Sí, la traje a Cuba en el año 1977, en noviembre de 1977, cuando regreso, y bueno, autorizado por el mando militar cubano allá en Angola. Y esa pistola juega después un papel que vamos a explicar. Pero yo quiero brevemente saltar a la biografía de Normando Hernández, que es totalmente distinta, ¿no? Completamente. Completamente distinta. Tú enfrentas casi desde niño
el grave problema de no sentirte parte de esa revolución. Desde muy joven eres un opositor, eres uno de los líderes, sin duda, del gran momento de resistencia contra el régimen, y por eso eres uno de los 75 que en la Primavera Negra, muy joven, va a la cárcel, donde después los dos se tropiezan, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tú pensabas en esa época de un teniente coronel que defendía el sistema que...? Es muy curioso porque yo estoy en un destacamento, había acabado de llegar recientemente a Kilo 7, después de haber pasado ya por 2 prisiones, y un día me llaman a la reja, y era Risco el que me estaba llamando a la reja, y me dice, mira, yo también soy un preso político y estoy preso aquí, pero tengo una historia, él me cuenta, tengo una historia que las personas me rechazan. Y yo le digo, cuéntame tu historia. En eso llega el guardia y nos separa. Y dice, yo estoy en el destacamento de arriba. Yo te voy a mandar a través de un ratón, que es de las cosas que inventan los presos para comunicarse entre destacamento y destacamento. Dice, yo te voy a mandar mi historia. ¿Qué es un ratón? Disculpa. El ratón es una especie, por ejemplo, de una suela de zapato que hace un peso que se amarra, ¿no? Se amarra a una cuerda y se tira de un lugar a otro, para que la persona que está en el otro lugar pueda coger esta cuerda y alar el papelito o el mensaje que viene atado en la otra punta. Como el cuento que hacía Valladares en su famoso libro, que en Isla de Pino lo pasaban de un lado a otro. Sí. Bien, entonces, sin duda, vamos a dejar ahí la historia. Tú te tropiezas con esta persona que tiene un pasado totalmente distinto al tuyo, y yo quiero saber luego cómo tú decides aceptarlo, porque yo hubiera sospechado, yo hubiera dicho, este es un seguroso, que ¿por qué estará preso acá, no? ¿Qué es lo que ocurre todo? ¿Cómo haces tú la transición? Vamos a saltar un poco. Regresas de Angola y vas a trabajar a cárceles y prisiones. ¿En la Dirección Nacional de prisiones. En 15, ¿Dónde queda eso? En Quinsica, Ah. ahí en Ciudad Habana. ¿Pero trabajaste como carcelero en una cárcel específica? Nunca. Yo en el año 1989, después del fusilamiento de Ochoa y los otros 3, o sea, después de la causa 1 y 2, para ser más preciso, decide el mando militar trasladarme al Ministerio del Interior. Comienzo a trabajar en la... ¿Y eso fue como un castigo? ¿Fue un premio? ¿Qué fue? ¿Qué sucede? Que después de la causa número 2, comienza una revolución en el Ministerio del Interior y comienzan a pasar a jubilar y a otros a licenciar de la fila del Ministerio del Interior a oficiales. ¿Todavía tú creías ahí en el sistema? Mira, ¿O ya tenías dudas? No, ya yo tenía mi duda. ¿Por qué? Porque yo personalmente había conocido a Ochoa. No me parecía que todo lo que se dijo allí en el juicio, que por supuesto después hemos conocido que fue arreglado, que fue manejado, que todas esas cosas que ha contado Juan Reinaldo, el ex escolta de Fidel, yo realmente eso me puso a pensar de que no era tal como se decía en el juicio de Ochoa, y precisamente eso me hace comenzar ya a sospechar algo a partir de 1989, a pesar de que estaba allí dentro, que eso es como algo así como una religión que después que te metes para irte cuesta trabajo. Sin embargo, tú dices que no trabajaste directamente en una prisión, pero que a ti te encarcelan en la misma prisión donde habías trabajado. Sí, porque eso? Inicialmente, después de que trabajo en la Dirección General de Cuadros del Ministerio, ahí en la misma Plaza de la Revolución. ¿Ya siendo teniente coronel? No, era mayor. Era mayor. Al año me pasan a trabajar a una escuela del ministerio y posteriormente esa escuela la cierran, y en el año 94 me pasan a trabajar, me trasladan a la Dirección General de Cárceles y Prisiones. ¿Cuándo se produce la ruptura? Mira, en el año 96 ya me mandan a trabajar a la Dirección de Cárceles y Prisiones, y en el año 98 me castigan y me envían a Camagüey. ¿Por qué te castigan? A la prisión. Me castigan porque en una reunión que se efectúa se plantea que por idea, de las geniales ideas del señor Fidel Castro, se iba a aumentar el marco sancionador en varios de los delitos. Yo muy de acuerdo estuve en el caso de los delitos contra la integridad de la persona, como el violación, violencia e intimidación en las personas, la droga, tráfico de droga, pero no estuve de acuerdo con el problema del hurto y sacrificio de ganado mayor. Me parecía y me parece, y siempre lo he dicho, que es absurdo y además
Es algo fenomenal sancionar a un hombre a 15 años, a 10 años, a 12 años, a 20 años. Por matar una vaca. Por matar una vaca y precisamente... Y por esa discusión que parece pueril vista desde afuera, empieza todo un proceso de contradicciones y de discusiones y de peleas que conducen a que te retiran, ¿no? Me envían a trabajar a Camagüey. Te envían a trabajar a la Camagüey. prisión cerámica. A la prisión cerámica, que es donde después terminas tú ya encarcelado, definitiva, ¿no? definitiva. Exactamente. Y en eso tiene que ver mucho, en tu encarcelamiento, la famosa pistola que te regalaron por tu actuar heroico en Angola, ¿no? Vamos a explicar eso cuando regresemos de la pausa. Tenemos un testimonio sin dudas único, como este hombre, de teniente coronel, de miembro del MININ, de haber trabajado en el sistema de cárceles y prisiones, termina en la cárcel, como hoy por hoy es uno de los opositores. Eso es importante, es un ex alto militar que decide quedarse en Cuba y enfrentar las consecuencias. Tenemos un compañero de cárcel de él, no cualquiera, un testimonio importante de cómo fue su actuar ahí en la cárcel. Y también vamos a ver videos cuando regresemos de la actividad que ustedes hacen en Pinar del Río, ¿no? Actividad que llega a los mandos militares hoy en día también con un boletín que hacen opositor. Así que volvemos enseguida, tengan un poco de paciencia con este testimonio sin duda. A mí me parece único. Yo no había escuchado una historia como la suya aquí, ¿no? Hay mucha gente que deserta, viene y se queda en el exilio, pero no que se queda allá. Ya volvemos. Continuamos con este testimonio único del opositor y ex teniente coronel del ejército cubano, del ejército castrista. Me gusta decir, el ejército cubano empieza con los mambises, es una cosa mucho más, ¿no? Raúl Luis Risco Pérez. Bien, lo que me parece interesante es que usted empieza a colaborar con la oposición siendo un militar en activo, cosa que yo no tengo dudas de que el régimen no perdona, y que el hecho de que usted vaya a prisión está marcado por ese punto, ¿no? Pero el pretexto que utilizan, y yo quiero que usted lo cuente, es la pistola que le dieron por mérito en la lucha de Angola. ¿Cómo fue eso? Precisamente. Ellos estaban planteando que yo iba a salir ilegal del país. Y me detienen y, por supuesto, la pistola hacía 27 años la tenía. ¿En la casa o arriba? Arriba. Arriba. Yo siempre andaba con mi pistola, porque estuve autorizado a andar, o sea, legalmente. Tenía mi pistola inscrita inicialmente en el año 88, perdí la inscripción, pero como era militar, dejé pasar la reinscripción. Y entonces me hacen este juicio totalmente amañado, porque ya el señor Otto Eduardo Hernández, que fue uno de los que declaró en contra de los 75, de la gente de la causa, de la Primavera Negra. De la Primavera Negra, en el Tribunal Provincial de Camagüey, precisamente era el presidente del Partido por los Derechos Humanos en Camagüey, y él, cuando conoce mi verdadera identidad, que fue un error que cometió un hermano que no voy a decir aquí porque fue sin querer, lo dijo, le dijo quién yo era realmente, él lo informó por su vía y de inmediato. Lo encausaron por tener un arma de fuego sin permiso. Ajá, ¿Y lo condenaron a cuánto tiempo? A 5 años. A 5 años, y cumplió 4 años. Y 8 meses. Y 8 meses. ¿Y se encontraron, me dijo usted, en qué cárcel? Kilo 7 y medio. En Kilo 7. Y te encuentras Kilo 7 en con que él tiene la preocupación de que por su pasado en las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior lo rechazan. ¿Qué haces tú entonces? ¿Por qué tú decides aceptarlo? ¿Por qué no sospechas? ¿Por qué no lo rechazas igual que los demás? Yo le doy la bienvenida. Yo le doy la bienvenida. Y cuando yo le digo, ¿te parece lo más inteligente? Me parece lo más inteligente. Le digo que me escriba toda su historia, la conozco en detalle, incluso escribí una crónica que la titulé Metamorfosis. Y le digo, yo necesito personas inteligentes como tú, con la preparación tuya, y nosotros necesitamos crear aquí dentro de la prisión toda una infraestructura para que no quede nada sin denunciar de las violaciones a los derechos humanos que se cometen, las torturas y las golpizas que se cometen dentro de la prisión. Usted es abogado de profesión. ¿Pero él no tenía privilegios en la cárcel? No, ninguno. ¿No? No, él no tenía ningún privilegio en la cárcel. Y no es raro porque dicen que a un militar y a alguien que trabaja en el sistema penitenciario no lo ponen en la misma cárcel porque puede... Precisamente lo ponen en la misma... te puede matar. Lo ponen en la misma cárcel para crearle situaciones difíciles con los presos. ¿Es común eso? Porque, no es común. ¿No? Está establecido en el reglamento penal que cuando un militar, sea de la FARC o sea del MININ,
Y más si trabajó en una cárcel. Y mucho más si trabajó en el sistema penal. Va a prisión por cualquier delito que sea, va a un lugar que le dicen seguridad. O sea, está aparte, está cumpliendo la sanción, pero está aparte. Yo sé que ustedes dos hicieron un trabajo, ¿fue en Kilo 7, es posible? En Kilo 7. En Kilo 7 un gran trabajo y todos tus trabajos salieron aquí al extranjero de denuncia sobre torturas. Ustedes incluso lograron... Nosotros logramos que expulsaran al jefe de orden interior de la prisión, al segundo jefe de orden interior de la prisión, al jefe que estaban pelotón. torturando, ¿no? No, demostramos a través de la Fiscalía Militar Guarnición de Camagüey, la Fiscalía comprobó 7 hechos constitutivos de delitos, que eran las torturas que nosotros describimos, y obligamos a la Fiscalía que llegara a la prisión y investigara toda la situación. Incluso obligamos que viniera de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones una investigación sobre lo que nosotros estábamos informando. Ahora yo le hago una pregunta a usted, me disculpa. ¿Usted cuando trabajó en el sistema carcelario no sabía esto? ¿No sabía que se torturaba? ¿No sabía que ese era un sistema inhumano o cruel? O sea, todas esas denuncias que usted hace estando como prisionero, ¿no era algo que usted sabía cuando...? No, mira, la especialidad mía dentro del sistema penal era instrucción y movilización. ¿Qué es eso? Precisamente como había pasado la Academia Superior Militar en la FARC, y había trabajado en escuela, me designan como segundo jefe a nivel nacional de instrucción de esa especialidad, que es para la preparación de la fuerza del sistema penal y la movilización. O sea, atiende todo lo que es... En caso que hubiera un motín o algo así. Los programas de tiempo de guerra en el sistema penal. Por cierto, ¿es verdad que piensan utilizar a los presos en caso de que, por ejemplo, hubiera una invasión norteamericana, a los propios presos políticos como carne de cañón? ¿O eso es una...? Porque alguna vez nos amenazaron en el combinado con... Ustedes van a estar adelante. Sí, no, en la época mía también se comentaba esta situación, que en cualquier situación, invasión, las supuestas invasiones con las que siempre han aterrorizado al pueblo, que nosotros, por ejemplo, los presos políticos íbamos a ser los primeros muertos. Ok, volviendo al tema. Entonces usted asegura no estar enterado de lo que su sistema, el sistema en el que usted trabajaba, los daños que le infligía a los presos. Claro que no. ¿Tú le creíste? Cuando él te dice yo le esto, creí. ¿O tú nunca le hiciste esa pregunta? No, yo sí se la hice. Fue una de las primeras preguntas que yo le hice, incluso. Y le dije, ven acá, y cuando ustedes visitaban las cárceles, ¿tú no veías lo que estás sufriendo tú aquí en estos momentos? Y él me convenció con su respuesta. ¿Cuál es su respuesta? Que no. ¿Qué sucede? Que cuando va una comisión de la Dirección General de Prisiones a una prisión, precisamente preparan a los presos. Cuando usted entra a un destacamento... O sea, usted que iba a inspeccionar, los demás lo engañaban también, ¿no? Todo claro, el mundo... era un engaño, era una mentira, una falsedad. Sí, después me tocó vivir eso. Cuando, estando preso, cuando venía una inspección, le decían a los presos, acuérdense que la inspección se va y ustedes se quedan. O sea, una amenaza directa de cuidado con lo que vas a decir durante la inspección, pero lo otro era que prácticamente las inspecciones al sistema penal no entran al penal, no entran a los destacamentos. Son muy raros. Ahora, todo esto que estamos contando han pasado 15 años y en estos 15 años usted se ha forjado una historia, otra biografía, digamos, la vida sigue como opositor. Vamos a enseñarle un poco al público lo que ustedes hacen en Pinar del Río con ese boletín que está llegando a militares, que está llegando a funcionarios, en donde los invitan a sumarse a esta lucha por la democracia. Vamos a verlo. Aquí lo ven mucha gente, lo ve mi familia, muchos amigos, incluyendo militares superiores, políticos de jerarquía, dirigentes a niveles provinciales, lo han visto aquí, se los he hecho manosear. Este boletín que llega a cada uno de nosotros es lo más importante que tenemos, es parte de la política de resistencia que tenemos, del conocimiento que queremos dar porque estamos perdidos. Toda la información la da el gobierno, todos los medios de divulgación están en sus manos. Ahora, ustedes hacen una cosa que podemos ir hablando y viendo las imágenes, que es que ese boletín lo reparten por la calle. A mí me asombra. Antes eso era constitutivo del famoso delito de propaganda enemiga, ¿no? ¿Cómo es que pueden hacer eso? ¿La gente se lo acepta? Sí, mira, esos boletines nosotros los distribuimos en la calle, pero como precisamente se ven las imágenes ahí distribuyendo en plena calle, y es muy poco probable que algún cubano esto de a pie rechace el boletín. En muchas ocasiones lo que nos piden más boletines y no llevamos tanta cantidad para evitar, si nos cogen, no perder, porque es muy costoso
Bueno, la gente puede decir, porque ahí él dice, tiene solo 4 páginas, ¿no? 4 páginas tiene el Granma, así que le puede hacer competencia perfectamente. Hay que aclarar una cosa, estos boletines solamente no se reparten en Pinar del Río. Esto forma parte de un proyecto que tiene el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y que precisamente lo que hacemos es crear medios de comunicación comunitario dentro de Cuba para realizar un periodismo ciudadano con y para los cubanos de dentro de Cuba, que es el mayor reto que tiene que llevar y tiene hace muchos años la prensa independiente cubana, que es informar al pueblo cubano. Y estamos logrando muchos impactos que deja a cualquiera persona claro que sí. ¿A usted le gustaría, alguna vez ha pensado en poderle hablar a sus compañeros militares, en decirle, aunque sea 3 o 4 palabras? ¿Ha tenido ese deseo? ¿Cómo no? ¿No? Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues yo le voy a prestar a usted los micrófonos en el poco tiempo que nos queda para que le hable de militar a militar a esos que hoy todavía pueden incorporarse, como hizo usted, a la oposición sin dejar de ser militar, que es más interesante. Ya volvemos.